Buenas noches, clan nocturno. ¿Cómo están? Tengo una curiosidad. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Vives o has oído hablar de Zapopan? Déjame tu comentario aquí. Prepárense porque empezaremos a contar ahora. Siempre me gustó caminar por la tarde. Al principio, era solo para aliviar el dolor de espalda que me daba estar mucho tiempo sentado en el trabajo de telemercadeo. Pero después se volvió una costumbre que me hacía bien. También pasaba mucho tiempo solo, así que salir a caminar me ayudaba a aclarar la mente. Zapopan está más tranquilo en ese horario. Los comercios ya están cerrando, las calles quedan con ese silencio bueno. ¿Sabes? El cielo anaranjado, el viento leve, era el momento del día en que realmente me sentía bien. Esa paz silenciosa me hacía olvidar el estrés, los problemas. Pero eso cambió. La primera vez que me di cuenta que alguien me seguía, no le di mucha importancia. Pensé que era solo una coincidencia. Una persona con abrigo oscuro, con la capucha puesta, caminando al mismo ritmo que yo. Miré hacia atrás algunas veces, pero fingí naturalidad. Pensé que podía ser alguien que iba para el mismo lado. Era un barrio residencial, con algunas callejuelas y calles tranquilas. Nada que pareciera peligroso, pero fue raro. Aunque cambiaba un poco el camino, la persona seguía. Ahí me convencí de que era paranoia, y seguí con mis caminatas. Pero, claro, empecé a prestar más atención. Volvió a pasar 2 días después. Mismo horario, misma calle, misma figura, abrigo oscuro, capucha bajada. Intentaba mirar de reojo, pero no podía ver su rostro. Era como si siempre estuviera en la sombra. Para entonces ya no podía ignorarlo. Fingí que paraba para amarrarme los tenis y esperé. La persona también se detuvo. Cuando seguí caminando, ella también. Era como un reflejo atrasado. Eso me puso los pelos de punta. Empecé a caminar más rápido. Doblé en diferentes calles, pero aún así sentía que me estaban observando. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con más fuerza que de costumbre. En los días siguientes intenté cambiar los horarios. Salía más temprano o un poco más tarde, pero en algunas ocasiones veía la figura de nuevo, siempre un poco atrás, nunca lo suficientemente cerca para oír pasos. Pero sabía que estaba ahí. La presencia era casi física, no tenía sentido, pero era como si ese ser, porque ya no podía pensar en él como una persona normal, supiera exactamente dónde iba a estar. Intenté tomar fotos una vez, pero cuando volteé con el celular, la calle estaba vacía. La figura simplemente desaparecía. Eso empezó a afectarme. Empecé a sentir miedo antes de salir. Cada tarde, el cuerpo pesaba, el estómago se revolvía, pero igual salía, medio por terquedad. Quería probar que no estaba loco, que aquello tenía una explicación, solo que cada día la figura parecía más cerca, no en sentido físico, sino emocional, como si me estuviera estudiando. Y eso me mantenía alerta todo el tiempo. Algunas noches soñaba con ella, aunque nunca había visto su rostro, solo la presencia, esa capucha, esa postura, y el miedo constante de girar y encontrarme con algo que no quería ver. La tarde en que todo cambió, salí decidido a ponerle fin. Elegí una ruta que conocía bien, con muchas esquinas y muros altos. Caminé despacio, prestando atención a los sonidos, a las sombras, y ahí estaba, la misma figura, la misma distancia. El corazón se me aceleró. Cuando doblé una esquina, corrí y me escondí detrás de una pared baja de un jardín abandonado. Esperé. Cuando la figura pasó, salté frente a ella. Quería sorprenderla, saber quién era, por qué me seguía. Pero cuando vi su rostro, el cuerpo se me congeló. No era un rostro humano. Los ojos eran profundos, demasiado profundos, como 2 agujeros oscuros. No tenían brillo ni color. La piel parecía tirante, como si estuviera seca, rasgada en algunos lados. La boca era una línea torcida, inmóvil, pero parecía sonreír. Una sonrisa podrida. Y lo más extraño era que, aunque no tenía ojos, parecía mirarme. Lo sentía. Una mirada directa, profunda, fría. Mi instinto fue retroceder,
No pude correr, solo me alejé despacio sin quitarle los ojos de encima. El cuerpo me temblaba entero, me sentía expuesto, vulnerable, frágil. La figura no hizo nada. Solo se quedó ahí parada, mirándome, pero esa mirada parecía invadir mi cuerpo. Tuve la impresión de que sabía todo de mí. Mis dolores, mis fallas, mis miedos. Cada paso atrás era un esfuerzo. Me sentía sin aire, como si el aire alrededor estuviera escaso. La calle estaba completamente en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Finalmente pude dar la vuelta y correr. No miré atrás. No recuerdo bien cómo llegué a casa, solo sé que cerré todo. Puertas, ventanas, cortinas, todo. Apagué la luz y me senté en el suelo, tratando de respirar. Pasé los días siguientes encerrado en casa. No fui a trabajar, no comí bien. Tenía miedo hasta de abrir la cortina. El corazón me latía fuerte con cualquier ruido afuera. Me sentía vigilado, aunque no viera a nadie. Las pesadillas empeoraron. Me despertaba sudando, con esa imagen en la cabeza. Esos ojos sin fondo, esa boca inmóvil. Era como si hubiera dejado un pedazo de ella dentro de mí. Un eco. Pensé en contarle a alguien, pero ¿cómo explicar eso? Yo mismo creía estar volviéndome loco, pero era real. Yo vi, lo sentí. Después de casi una semana, supe que si no salía, iba a perder el trabajo. Me armé de valor y fui. Cada paso fuera de casa fue un desafío. Miraba para todos lados todo el tiempo. Sentía que podía verla en cualquier esquina, pero nada pasó, ni esa semana ni la siguiente. Poco a poco volví a la rutina, pero caminar, eso nunca más. Solo de pensar en andar por las calles por la tarde me da náuseas. Esa parte del día que antes me hacía bien, ahora me enferma. Intenté entender qué pasó. Pensé en todo, alucinación, estrés, alguna crisis que hizo que mi mente creara eso. Pero no se parecía a ningún ataque. Recordaba cada detalle, como si hubiera ocurrido hace minutos. El sonido apagado de mis pasos, el viento frío de esa tarde, el olor a tierra mojada, todo estaba claro. Menos una cosa, el por qué. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué esa cosa me siguió? No había hecho nada para merecerlo. Y aún así, apareció. Hablé con una amiga psicóloga, pero no le conté todo. Le dije que tenía un sueño recurrente, un extraño en la calle, solo para ver qué decía. Me habló de agotamiento, de tensión acumulada. Dijo que el cuerpo transforma el estrés en imágenes. Asentí, le agradecí, pero sabía que no era solo eso. Cuando me miro al espejo, a veces veo en mis ojos ese miedo todavía ahí. No es solo trauma, es como si algo todavía me rondara, solo esperando el momento justo para aparecer de nuevo. Intento vivir normal, pero hay cosas que no se van. Una vez intenté caminar a la panadería. Era el atardecer, un cielo bonito, casi sin nubes. Al doblar la esquina donde vi a la figura, sentí presión en el pecho. Me llenaron los ojos de lágrimas sin razón. Volví a casa casi corriendo, ni miré a los lados. Desde entonces, evito esa calle. Cambié mi camino para todo. Voy al trabajo por otro lado, aunque sea más largo. Es como si una parte de la ciudad fuera prohibida, y nadie entiende. Para todos es solo una calle normal. Mi mamá me visitó una vez y preguntó por qué estaba tan callado, tan cerrado. Di una excusa cualquiera. Dije que estaba cansado. Ella no insistió, pero vi en su rostro que notó algo raro. Quería contarle. Quería que alguien dijera, te creo. Pero ¿cómo decir eso sin parecer loco? Hasta hoy ensayó en mi cabeza cómo sería esa charla. ¿Cómo explicaría ese rostro? La ausencia de ojos, la sensación de que me leyeran por dentro. Pero es imposible ponerlo en palabras. Cada vez que intento, parece que debilita lo que pasó, como si nadie pudiera entender. Por un tiempo dejé de usar redes sociales. Sentía que exponerme acercaba a esa cosa. Es irracional, lo sé, pero era una sensación constante, como si me pudiera encontrar si dejaba pistas. Me cerré en mí mismo. Dormía con las luces encendidas, la puerta cerrada con 2 cerrojos. Empecé a revisar la cerradura 3, 4 veces antes de dormir.
No es vida, lo sé, pero era la única forma de sentirme un poco seguro, o al menos fingirlo. Hubo una noche que escuché un ruido en la ventana, un chasquido seco, como si alguien tocara la reja. Mi corazón casi se detuvo. No tuve valor de mirar. Me quedé parado en la oscuridad, conteniendo la respiración. Esperé horas. Al día siguiente, miré por la ventana y no había nada. Ningún signo, ninguna marca. Pero el miedo volvió. Dormí en el sofá, más cerca de la puerta, como si eso hiciera diferencia. La idea de encontrarme de nuevo con esa figura me hacía querer desaparecer. El tiempo pasó y poco a poco la rutina me absorbió. Volví a trabajar, a salir con amigos, pero siempre evitando caminar solo. Las tardes, antes mi refugio, se volvieron un territorio hostil. Es raro cómo algo que te hacía bien se vuelve un gatillo. A veces pienso que fue solo una vez, un episodio aislado, pero recuerdo el rostro, esa presencia, y sé que no fue así, que sigue en algún lugar. No me siguió más, no apareció pero nunca se fue. Unos meses después me desperté de madrugada con una sensación extraña. ¿Sabes cuando sientes que alguien te observa? Pero sin sonido ni movimiento, solo la certeza de que hay algo ahí. Abrí los ojos y miré el techo oscuro. No vi nada, pero me quedé paralizado. El miedo era tan físico que parecía fiebre, el corazón acelerado, el sudor frío corriendo por la espalda. No escuché ruido ni vi nada. Pero sé que no era solo mi mente. Me desperté diferente después de esa noche, con la sensación de que me visitaron. Pensé en cambiar de ciudad, empezar de cero, olvidar esa etapa, pero me di cuenta que no servía, porque lo que pasó no quedó en el lugar. Está conmigo, en mí, como una cicatriz invisible, y aunque nadie la vea, yo la siento. Todos los días, sobre todo al atardecer, cuando el cielo empieza a cambiar de color y el silencio llena las calles. Ese silencio que antes era bueno ahora es amenaza. Me pongo tenso, alerta, como si pudiera salir de alguna esquina, como esa tarde, y mirarme de nuevo. Hoy trato de llevar una vida normal. Salgo, trabajo, hablo con gente, pero hay algo que nunca volví a hacer: caminar sin destino. Esa libertad de andar por las calles viendo el día terminar desapareció. Si intento obligarme, el cuerpo se bloquea, el aire se hace pesado. Ya acepté que hay cosas que no superamos del todo. Solo aprendemos a convivir. A veces pienso que si la viera otra vez, tal vez tendría una respuesta. Pero en realidad, creo que no quiero saber. Porque si vuelve, no sé si yo también podré volver. A veces pienso en qué podría haber sido distinto. Si hubiera hablado con alguien a tiempo o elegido otro camino, ¿cambiaría algo? ¿O si eso siempre estuvo destinado? Esas preguntas no me dejan en paz. No hay respuestas fáciles. Lo que viví no cabe en explicación lógica, y eso duele. La incertidumbre corroe. Quedas atrapado entre el miedo a lo que viste y la duda si existió. Juro que sé lo que vi. No inventé nada, pero no puedo probarlo, y eso solo pesa más. Muchas veces evito lugares con capuchas o abrigos grandes. Es una reacción tonta, lo sé, pero automática. Cuando veo a alguien así, el corazón se me acelera y la piel se eriza. Intento controlarme, pero es difícil. Parece que el miedo se volvió reflejo, algo que está ahí aunque la figura no. Tal vez eso sea el peor castigo, el miedo que queda después que el peligro se va. Me recuerda que, por más que la vida siga, hay cosas que se quedan pegadas, como una sombra que no podemos soltar. No cuento esta historia a mucha gente. La mayoría pensaría que estoy loco o inventando. Y para ser sincero, también tuve miedo al principio. Pero decidí que si algo vuelve a pasar, necesito estar preparado. Tal vez sea solo una forma de protegerme, no sé. A veces pienso que si hablo, pierdo el poco control que me queda. Lo extraño es que en el fondo quisiera que alguien me diga que cree en mí, que no estoy solo en esto. Pero la verdad es que estoy solo y me siento aislado. De noche, cuando apago la luz para dormir, la cabeza se llena. Pienso cosas que quizá no debería, rostros que no quiero recordar, preguntas sin respuesta.
La oscuridad pesa. Es como si estuviera ahí, esperándome, escondida en algún rincón del cuarto. A veces me doy vuelta rápido esperando ver ese rostro otra vez, pero nunca aparece. El silencio es total, solo mi respiración agitada y el reloj marcando lento las horas de la madrugada. La sensación no pasa, solo cambia de forma. Me gustaría decir que con el tiempo esto quedó en un recuerdo lejano, pero no, la presencia sigue aquí. No física, sino algo que no sé explicar. Una sombra en la esquina del ojo, un escalofrío que recorre la piel. Algo que me recuerda que no fue accidente ni producto de mi mente. Es real, y tal vez, de algún modo, sigue observándome. Sé que puede sonar loco, pero es lo que siento. Por más que intente ignorar, no puedo. Fue curioso que por un tiempo intenté fotografiar esa figura otra vez. Tomaba el celular y caminaba por las calles buscando pistas, pero nunca podía. Era como si la figura fuera humo, algo que desaparece al intentar atraparlo. Cuando miraba la pantalla, todo estaba normal, sin sombras extrañas, sin señales, solo la vacía calle. Eso me frustraba más. Si existía, ¿por qué no podía captarla? Tal vez porque no quería ser atrapada, o porque no pertenecía al mundo normal. La sensación de ser seguido me cambió, no solo mentalmente, también físicamente. Me puse más tenso, cerrado. Quienes me conocen dicen que parezco distinto, más callado. Yo lo siento también. La soledad creció, y cuando estoy solo, el silencio es casi insoportable, porque en ese silencio siento la presencia más fuerte, en las sombras del atardecer, en un rincón de la sala. Sé que nadie puede verla, pero la siento, y eso cansa. Quiero paz, pero no sé si volverá. Algo que me ayudó un poco fue empezar a escribir. No se lo contaba a nadie, solo ponía en papel todo lo que sentía, las descripciones, los miedos, los detalles de esa tarde. Eso ayudaba a organizar mi cabeza. Era como si al sacar las palabras quitara un poco del peso, pero ni eso borraba todo, porque algunas cosas no caben en palabras. El miedo, la incertidumbre, la presencia silenciosa. Eso que me observaba y asustaba sin mostrarse. Era un sentimiento solo mío. Con el tiempo, empecé a prestar más atención a mis sueños. Se volvieron vívidos, con imágenes desconectadas, rostros desconocidos, lugares que nunca vi. Y siempre, en algún momento, aparecía esa figura, a veces quieta, otras caminando despacio. Era como si mi subconsciente intentara avisarme algo o prepararme. Pero nunca entendí qué. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Al día siguiente, la realidad parecía más pesada. Un ciclo que no podía romper. Intenté hablar con gente sobre experiencias extrañas, pero nunca conté todo. Siempre omitía cosas por miedo a que me juzgaran. A veces creo que exagero, que mi mente creó un monstruo para enfrentar la soledad. Pero otras, cuando me quedo en silencio y me concentro, siento que está ahí esperando. Una sensación que no desaparece con explicación racional, solo existe para quien la sintió. Y es difícil aceptar, porque en el fondo quisiera poder regresar el tiempo y cambiar todo, pero sé que no puedo. Con el tiempo aprendí a lidiar con el miedo, aunque nunca desapareció. Se volvió parte de mi rutina, una sombra silenciosa que me acompaña. No hablo mucho de esto porque sé que muchos no entenderán, pero no puedo mentirme ni fingir que fue solo una etapa. Esa cosa me cambió para siempre. A veces, cuando estoy solo, siento un escalofrío que me recuerda. Es como si esa tarde nunca hubiera acabado, como si esa figura siguiera ahí, esperando el momento. ¿Volver a caminar solo? No puedo, ni cerca de la hora en que pasó. Salgo con amigos, pero la sensación nunca se va del todo. Cada sombra parece alargarse, cada ruido se amplifica en mi cabeza, y la ansiedad aparece, me paraliza. Es difícil explicar a quien no lo ha sentido. No es solo miedo, es algo más profundo, una inquietud que invade cuerpo y mente. Quisiera ser normal otra vez, pero no sé si es posible. Es como cargar un secreto que no se puede compartir.
Pensé en buscar ayuda profesional, pero temo lo que puedan pensar. Temo ser etiquetado, perder el poco control que me queda. La línea entre realidad y lo que mi mente crea está muy delgada. No sé si es mejor olvidar o entender, quizá ninguno. Tal vez solo necesito aceptar que algunas cosas nunca tendrán explicación, que hay misterios que no debemos resolver. Porque a veces lo desconocido es más seguro que la verdad. ¿Sabes qué es lo más raro? Nunca supe si esa figura era realmente mala. No atacó ni hizo nada más que seguirme y asustarme. Tal vez era una advertencia, un aviso, o quizás un reflejo de algo dentro de mí que no quería ver. Pienso si esa sombra representa un miedo que no notaba antes, pero eso no disminuye el pavor que sentí. Ver algo tan fuera de lo normal, tan mal, como si mi percepción del mundo se rompiera en ese instante. Desde entonces, evito pensar mucho en eso, porque cuanto más pienso, más vuelve esa tarde a mi cabeza. Es un ciclo vicioso. Quisiera mirar atrás sin ese nudo en el pecho, pero cada vez que pienso en caminar solo, recuerdo la figura en la esquina. Esa sonrisa extraña, esa mirada que no existía y, aún así, me atravesaba. Es difícil vivir con ese recuerdo constante, como si una parte de mí estuviera atrapada en ese momento, en ese lugar, y no puedo liberarme. A veces me pregunto si eso le puede pasar a cualquiera. Si todos llevamos un miedo oculto, una sombra invisible que no nos deja en paz. Tal vez la vida es eso, miedo y coraje, luz y sombra. Y la diferencia entre quienes siguen adelante y quienes quedan atrapados está en cómo enfrentamos lo que no entendemos. Yo, al menos, sigo atrapado en esa sombra. Y eso cansa más que cualquier dolor físico. Recuerdo una frase que leí: el miedo no es un monstruo, es una sombra de lo que no comprendemos. Tal vez la figura es eso para mí, una sombra del miedo que no pude enfrentar. Un recuerdo de lo que está oculto dentro y a veces aparece para asustar. No sé si algún día superaré esto, pero sé que mientras haya sombra, seguiré caminando, aunque solo sea dentro de mí. Porque rendirme nunca fue opción. Hoy, cuando salgo del trabajo y camino a casa, mi cuerpo reacciona. El corazón se aprieta, la respiración se corta. Cada vez que doblo esa esquina, siento un frío que no es solo viento, es mezcla de memoria y miedo. Nunca vi la figura otra vez y quizás nunca la vea. Pero su presencia está grabada en mí como una cicatriz invisible, y eso es lo que más me asusta, la certeza de que, aunque no aparezca, nunca se fue. Por eso creé pequeños rituales para calmarme. Cierro los ojos, respiro profundo, repito frases que aprendí para la ansiedad. Trato de pensar en cosas buenas, en la gente que amo, en lo que me hace sonreír. Pero el silencio del atardecer vuelve, y con él, la sombra. No sé si algún día entenderé lo que pasó esa tarde, o si volverá. Solo sé que cambió mi vida para siempre, y de algún modo, es parte de mí ahora. Así que si alguna vez estás caminando solo por Zapopan al final de la tarde y sientes que te están observando, pon atención. Tal vez no sea solo tu imaginación, tal vez hay algo que no podemos ver del todo, pero que está ahí esperando. No sé qué es, ni por qué me eligió a mí. Solo sé que aprendí a convivir con esa duda y que, cada vez que vuelvo a casa, doblo la esquina y siento el aire helado en la nuca. La sangre se me congela. Porque, aunque no la vea, sé que está ahí. Mi tía Lucía fue una de las personas más importantes en mi vida. No tuve hermanos. Mis padres siempre trabajaron mucho y ella era quien me cuidaba cuando era niña. Crecí con olor a pastel caliente y el sonido de las telenovelas de fondo. Cuando ella falleció, sentí como si me arrancaran una parte del pecho. Vivía aquí en Zapopan, en una casa antigua pero muy bien cuidada. Cuando supe que me había dejado la casa, lloré de emoción. Me mudé pocos meses después, sin cambiar casi nada. Dejé muchos muebles en su lugar, cuadros en las paredes, objetos como a ella le gustaban. Era como mantener un pedazo de ella vivo, como si, de alguna forma,
todavía estuviera aquí. La casa es sencilla, con 2 cuartos, sala, cocina y un pequeño patio. Tiene un olor que nunca cambia, una mezcla de lavanda con madera vieja. El vecindario es tranquilo, todos conocían a mi tía. Me recibieron bien, pero siempre con ese aire de nostalgia. Pasé los primeros días tratando de adaptarme, limpiando poco a poco, mirando fotos, llorando a veces. Un día decidí limpiar el piso del cuarto de visitas, que era donde mi tía guardaba cosas antiguas. Para eso, tuve que mover el armario grande que estaba pegado a la pared. Fue entonces cuando vi, pintado directamente en la pared, con pintura oscura, un número extraño, 42.195. Me quedé parada, mirando eso. No era una fecha, no parecía un código, solo un número, solo allí. Me quedé un rato mirando el número. Toqué con el dedo. La pintura estaba seca, ya un poco desvanecida. Parecía que había sido pintado hace mucho tiempo, quizá años. Me pareció curioso, pero pensé que era alguna anotación vieja o algo sin importancia. Saqué una foto, por alguna razón, y luego seguí limpiando. En los días siguientes, seguí moviendo cosas en la casa, organizando armarios, tirando papeles viejos, pero por la noche, cuando apagaba la luz para dormir, el número volvía a mi cabeza. 42.195. No me sonaba a nada conocido. No se lo conté a nadie. Pensé que era una tontería. Pero entonces, una madrugada, desperté de repente, miré el reloj digital y marcaba 4:21, y los números parecían más brillantes de lo normal. No era solo impresión. La luz del visor parecía más intensa, casi azulada. Estuve mirando por algunos segundos, con el corazón acelerado, sin entender. Esa hora exacta, las 4:21, me sonaba rara, tal vez porque empezaba con el mismo 42. Traté de volver a dormir, pero tuve un sueño confuso, incómodo. Estaba caminando por un túnel largo, con paredes de piedra mojada, todo oscuro, pero podía avanzar. Al final del túnel había un sonido, como un golpeteo rítmico, y alguien decía números en voz baja. Era una cuenta regresiva. Desperté asustada, sudando, con el corazón disparado. Cuando miré de nuevo, eran exactamente las 4:21, como si algo me llamara a esa hora. Eso empezó a repetirse. Durante 3 noches seguidas, desperté a la misma hora. El sueño volvía, siempre con alguna variación, pero los mismos elementos, túneles, corredores, cuenta regresiva. Empecé a tener miedo de dormir. Durante el día trataba de mantener la rutina normal. Preparaba café, ponía música, limpiaba alguna habitación, hablaba con mi mamá por mensaje, pero algo estaba diferente en la casa. Era como si se hubiera vuelto más silenciosa, como si estuviera esperando algo. Un día revisé un cajón del mueble de la sala y encontré una carpeta con documentos antiguos de mi tía. La hojeé por curiosidad y casi se me caen las manos cuando vi el número. Allí estaba, 42.195, anotado en la contraportada de un cuaderno. Eso no podía ser coincidencia. Era la misma escritura, la misma secuencia. Un número tan específico apareciendo en 2 lugares distintos de la casa. Empecé a sentir escalofríos, aunque no tuviera una explicación concreta. Pensé en preguntarle a mi mamá si sabía algo, pero dudé. Ella nunca fue muy cercana a su hermana y siempre pensó que mi tía tenía algunas rarezas. En vez de eso, decidí buscar el número en internet. Aparecieron varias cosas, artículos sobre maratones. Resulta que 42.195 kilómetros es la distancia oficial. Foros aleatorios, hasta textos de matemáticas. Pero nada que tuviera sentido en el contexto de la casa. ¿Por qué mi tía habría pintado eso en la pared? ¿Por qué estaba en un cuaderno viejo? Empecé a sospechar que mi tía quizás intentaba decirme algo. Siempre fuimos muy unidas. Y aún de adulta le contaba todo. Era el tipo de persona que prestaba atención a los detalles, que guardaba papeles viejos, notas, fotos. Empecé a buscar el número en otros lugares de la casa, debajo de muebles, en los bordes de libros, detrás de cuadros. Y para mi sorpresa, lo encontré de nuevo.
En el fondo de una caja con cartas antiguas, el número estaba escrito a lápiz, casi borrado. Se estaba volviendo imposible ignorarlo. Ya no podía fingir que era solo coincidencia. Despertar a la misma hora, soñar las mismas cosas, encontrar el número repetidamente. Algo estaba tratando de llamar mi atención. Comenté un poco con una amiga, Isa, que es mucho más escéptica que yo. Se rió y dijo que probablemente estaba sugestionada, que cuando uno quiere ver algo, lo ve, puede ser. Pero no era así como me sentía. Me puse cada vez más ansiosa. Intenté grabar uno de mis sueños. Dejé el celular al lado de la cama, pero solo conseguí sonidos lejanos, casi imperceptibles, como una respiración, o quizás pasos. Un día, grabé un video de la pared detrás del armario. Cuando lo vi, noté que en el segundo 4:21 del video, la imagen tenía una pequeña interferencia, como si temblara. Eso me dejó con un nudo en la garganta. Parecía todo conectado, aunque no entendiera cómo. Empecé a evitar dormir sola. Llamaba a Isa para que se quedara o dejaba la tele prendida toda la noche. Pero cuando despertaba, siempre era a la misma hora, las 4:21, y los sueños se volvían más intensos. En el más reciente, veía una puerta al final del túnel, una puerta oscura de madera, con algo escrito. Cuando me acerqué, desperté con el timbre de la puerta. Corrí a abrir, pero no había nadie, solo un sobre tirado en el suelo del porche. Dentro había una foto antigua de la sala de mi tía, y allí estaba el armario, en el mismo lugar. Pero en la foto, el número 42.195 ya aparecía, bien visible en la pared, aunque el mueble estuviera frente a él, como si hubiera estado allí antes de ser pintado. Ya no sé qué pensar. Estoy agotada y siento que algo se acerca. Cada noche, el sueño avanza un poco más, como si me llevaran a algún lugar. La cuenta regresiva en los sueños disminuye. Ahora escucho claramente voces que dicen números en descenso. 21, 20, 19. No sé qué pasará cuando llegue a 0. Intenté borrar el número de la pared. Lo pinté encima, pero al día siguiente reapareció con la pintura vieja, como si nunca hubiera sido cubierto. Ahora tengo miedo hasta de dormir. Parece una locura, pero siento que la casa sabe que descubrí el secreto y que estoy cerca de entender lo que mi tía intentó esconder. Después de esa noche, empecé a anotar todo, las horas en que despertaba, los detalles de los sueños, los sonidos que escuchaba, todo para tratar de encontrar algún patrón, alguna respuesta. Me di cuenta de que no es solo una cuenta regresiva, sino una especie de ciclo. Cada vez que la cuenta llega a 0, la sensación de que algo está cerca se intensifica. Siento que me observan. Durante el día, la casa parece normal, pero en la noche toma otra energía, otra presencia. No es algo que pueda tocar, pero está ahí, invisible, opresiva. No sé si estoy volviéndome loca o si realmente hay algo escondido detrás de ese número. Fui a la alcaldía a buscar registros antiguos sobre la casa. Quería saber si alguien antes de mi tía había pintado ese número, o si había alguna anotación oficial que lo explicara. Allí un empleado me dio acceso a los archivos públicos y pasé horas revisando planos, contratos y papeles amarillentos. No había mención del número, pero encontré algo curioso. La casa fue construida en 1942 y en un documento de 1951 se mencionaba una anomalía estructural en el sótano que nunca fue reparada. No había más detalles ni explicación. Cuando le conté esto a Isa, sugirió que quizás el número fuera algún tipo de código relacionado con la historia de la casa, o algo más antiguo. Empecé a notar detalles que antes no veía. La casa tiene varias puertas, pero algunas llevan a muros falsos. El sótano, por ejemplo, tiene una puerta que cierra, pero detrás hay un pasillo oscuro y estrecho que parece no tener fin. Evito entrar, pero las noches con sueños aumentaron justo después de tocar el número en la pared. Me pregunto si eso es una advertencia o una invitación. Empecé a tener miedo de descubrir algo que no quiero saber. Pero no puedo dejar de mirar.
de tratar de entender. Es como si la casa me llamara, me jalara hacia adentro de esa historia. Una noche llamé a mi mamá y le conté todo, desde el número hasta los sueños y los documentos. Se preocupó y me pidió que tuviera cuidado. Dijo que mi tía era una mujer excéntrica que tenía algunos hábitos extraños, pero nunca habló de algo así. La conversación se puso tensa, como si no quisiera que investigara más. Eso me hizo sospechar aún más. ¿Qué sabía mi tía que nunca me contó? ¿Qué había de tan importante en ese número? Mi mamá me aconsejó no tocar más el asunto, que algunas cosas deben quedar en el pasado, pero no puedo parar. Volví a casa después de la llamada y fui directo al cuarto. Moví el armario otra vez, solo para mirar el número de cerca. Parecía brillar ligeramente, incluso con la luz apagada. Entonces escuché un ruido extraño desde el sótano, un crujido, como si alguien caminara despacio allí abajo. Me quedé paralizada, el corazón acelerado, sin saber si bajar a investigar o fingir que no escuché nada. Al final me senté en el suelo, apoyada en la pared, tratando de calmarme. El silencio volvió, pero no podía dejar de pensar qué podría estar escondido en ese sótano. Decidí que tenía que ver el sótano con luz durante el día. Tomé una linterna y bajé con cuidado. El pasillo oscuro parecía no tener fin. Las paredes eran frías y húmedas, y el olor a moho era fuerte. Seguí andando hasta encontrar una puerta vieja y oxidada con una cerradura. Intenté abrirla, pero no pude. Alrededor de la puerta vi manchas de pintura oscura, similares al número del cuarto. Sentí un escalofrío. ¿Será que mi tía sabía que había algo allí? ¿Que el número 42.195 era la clave? Saqué una foto y subí rápido, con un peso en el pecho que no podía explicar. Al día siguiente le mostré la foto a Isa, que quedó intrigada. Sugirió buscar un cerrajero o alguien que pudiera abrir la puerta sin romperla. También dijo que tal vez sería bueno llamar a un experto en casas antiguas, alguien que entendiera la historia del lugar. Estuve de acuerdo, pero algo me decía que no debía contar todo. Era un misterio personal que tenía que resolver sola. Empecé a sentir un miedo distinto, un miedo que no tenía que ver con espíritus o fantasmas, sino con una verdad oculta, enterrada en algún lugar de esa casa. La cuenta regresiva en los sueños seguía. Ahora escuchaba los números con más claridad. 10, 9, 8. Parecía que estaba cerca del final. Cada vez que despertaba, temblaba y tenía las manos sudadas. Trataba de racionalizar, pensando que era estrés o ansiedad, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero no era así. Era algo real, algo que estaba pasando. Decidí anotar los números en una agenda para no perder la pista. Parecía tonto, pero eso me daba un poco de control sobre lo que pasaba. Quería entender si era un plazo, una amenaza o quizás una advertencia. Una mañana encontré un sobre escondido dentro de un libro viejo de mi tía. El papel estaba amarillento y frágil. Dentro había una carta escrita a mano, con su letra, pero la tinta estaba casi borrada. La carta hablaba de un secreto familiar, de un pacto hecho hace décadas, y alertaba sobre el peligro de tocar ciertas cosas. Mencionaba el número 42.195 como una especie de marcador, una cuenta para un evento que podría cambiarlo todo. Sentí una mezcla de miedo y tristeza al leerla. Mi tía intentó protegerme, pero también quería que supiera la verdad que ahora me atormenta. Decidí responder a la carta, escribiendo todo lo que sentía y preguntando qué debía hacer. Guardé el sobre y la carta en una caja, junto con otras cosas de mi tía. La sensación de que algo estaba por suceder crecía cada día. La casa parecía respirar, como si estuviera viva. A veces escuchaba pasos por el pasillo, aunque estuviera sola. Una noche desperté sintiendo que alguien estaba a mi lado, mirándome. No pude abrir los ojos. Solo sentí un frío intenso y una voz baja, casi inaudible, que decía: «Está casi la hora». No sé qué significa, pero sé que no me queda tiempo. En los días siguientes traté de mantener la rutina, pero era imposible ignorar la tensión que crecía dentro de mí. La casa estaba diferente.
Parecía que todo se movía en silencio cuando no miraba. A veces, los objetos cambiaban de lugar o desaparecían por algunas horas. Empecé a evitar estar sola. Llamaba a Isa todo el tiempo, solo para oír una voz amiga. El número en la pared no desaparecía, incluso después de intentar cubrirlo con varias capas de pintura. Era como si la casa misma se negara a borrarlo. Sentía que el tiempo iba en mi contra y que algo se acercaba, algo que mi tía quería que yo enfrentara. Una noche, desperté con el sonido del armario moviéndose. Me levanté rápido y fui al cuarto, pero no había nadie. El número en la pared parecía latir. Una luz tenue, casi imperceptible, salía de él. Me quedé ahí, quieta, tratando de controlar la respiración. Tomé el celular para iluminar mejor, pero la batería se agotó de repente. En ese silencio espeso, sentí un escalofrío subirme por la espalda. Fue la primera vez que pensé que quizá lo que estaba enfrentando era más grande de lo que podía entender. Tal vez el misterio de mi tía era una puerta hacia algo que no era de este mundo. En el trabajo, me costaba concentrarme. Mi cabeza vivía en las cosas de la casa. Mis amigos notaron que estaba diferente, más callada, nerviosa. Mi jefa incluso me preguntó si estaba enferma. Solo sonreía y decía que todo estaba bien, pero por dentro estaba agotada, cansada de no entender lo que me estaba pasando. A veces, en medio del día, sentía un frío extraño en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Eso me ponía tensa, con ganas de salir corriendo. Empecé a sospechar que el misterio no estaba solo en la casa, sino que tal vez me estaba siguiendo a donde fuera. En un intento de entender más, volví a revisar los documentos antiguos de mi tía. Descubrí que hacía anotaciones en una agenda sobre sueños parecidos a los míos. Túneles, números, puertas. Parecía que ella también era perseguida por eso y trataba de encontrar una forma de controlarlo o escapar. Leía esos relatos y sentía un nudo en la garganta. No estaba loca. Mi tía pasó por lo mismo, y si aparentemente el número 42.195 era la clave de todo, pero ¿una clave para qué? ¿Un secreto? ¿Un destino? Eso me desesperaba y me impulsaba a entender, aunque la respuesta fuera dolorosa. Empecé a notar que cuando me acercaba al número en la pared, sentía una presión en la cabeza, como si mi mente fuera empujada hacia el vacío de aquel pasillo en los sueños. Fue cuando decidí empezar a grabar audios contando mis experiencias, mis miedos, para no olvidar. A veces me encontraba hablando sola, explicando las sensaciones, tratando de entender si todo era solo producto de mi mente. Pero el miedo era real. Sentía, aunque no pudiera explicarlo, que algo estaba pasando ahí. Algo que escapaba a cualquier lógica. Esa misma semana, la cuenta regresiva llegó a 0 en uno de los sueños. Desperté con un grito ahogado, temblando. En el sueño, la puerta al final del túnel se abría lentamente, revelando una luz demasiado fuerte como para mirar. Al despertar, eran las 4:21. Mi respiración estaba acelerada y sentía que había cruzado un límite. Pasé el día entero sin poder pensar en otra cosa. Intenté volver a soñar para entender qué había detrás de la puerta, pero no lo logré. Era como si mi subconsciente me estuviera protegiendo o advirtiendo que no avanzara. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Pedí cita con un psicólogo y le conté todo. El número, los sueños, lo que sentía en la casa. Me escuchó con paciencia, sin juzgar, pero dijo que tal vez era ansiedad, un trastorno del sueño, algo que mi mente había creado para lidiar con el duelo y el estrés. Salí de la consulta con una mezcla de alivio y frustración. Alivio por haber hablado con alguien, frustración por sentir que nadie iba a entender realmente lo que estaba viviendo. Seguí escribiendo todo, pero la sensación de estar atrapada en ese misterio no se fue. Una tarde decidí ir a la iglesia cerca de la casa a buscar algo de paz. Entré despacio. Me senté en la primera banca, cerré los ojos y me quedé allí un rato. Cuando los abrí, vi a un hombre mayor observándome. Me dijo que conocía a mi tía y que ella era una mujer muy especial, que guardaba secretos antiguos. Contó que el número 42.195 estaba relacionado con una tradición familiar,
una marca que pasaba de generación en generación para proteger algo muy importante. No entendí bien qué quiso decir, pero sentí que se me quitaba un peso enorme. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Volví a casa con un poco más de valor. Decidí enfrentar el sótano de una vez. Llamé a un cerrajero y juntos abrimos la puerta vieja. Adentro encontré una escalera de piedra que bajaba a un espacio pequeño, húmedo, con varias cajas cubiertas de polvo. En una de ellas había más documentos, fotos antiguas, objetos personales de mi tía. Entre ellos, un diario con el mismo número en la portada, 42.195. Me senté en el suelo y comencé a leer. Eran relatos de su vida, de miedos, de momentos difíciles y de una promesa hecha a alguien. Una promesa que involucraba el número y que parecía ligada a lo que yo estaba viviendo. Con el diario en las manos, comencé a entender que mi tía no solo trataba de protegerme, sino de prepararme. Sabía que enfrentaría esto, que el número era una especie de código, un marcador de tiempo y destino. La cuenta regresiva no era solo un sueño, sino una realidad que se manifestaba en el tiempo y el espacio de la casa. Ella escribió que cuando llegara el final, tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Ahora, sentada aquí, escribiendo esto, sé que el momento está cerca, y no sé si estoy lista para lo que viene. Los días pasaban despacio, pero la sensación de urgencia solo crecía. La casa parecía susurrar secretos que todavía no podía descifrar. Pasé a revisar cada rincón, cada sombra, buscando alguna pista. No podía dormir bien. A veces me despertaba a las 4:21, otras veces antes. Era como si el tiempo se alterara dentro de la casa y yo estuviera en el centro de todo. Volví al sótano varias veces, leyendo más del diario. Las palabras de mi tía revelaban una lucha interna, una mezcla de miedo y valor. Hablaba de un secreto familiar, de un pasado que no debía ser expuesto. Decía que 42.195 era una ancla, un recordatorio de lo que estaba en juego. Una noche sonó el timbre a la 1 de la madrugada. Me levanté, miré por la ventana, pero no había nadie. Abrí la puerta con cuidado y no había nada más que el aire frío. En el suelo, un sobre negro, distinto a los otros. Dentro, un papel con una sola frase escrita a mano. El tiempo se acaba. Mi corazón se aceleró. No sabía quién había dejado eso ahí, pero entendí que ya no podía escapar. Mi tía me estaba preparando para algo que aún no sabía qué era. Esa noche no dormí. Pensé en irme, vender la casa, olvidarlo todo. Pero era como si la casa me retuviera, como si no me permitiera salir. Necesitaba entender, aunque eso significara enfrentar lo desconocido. Empecé a aceptar que el número no era solo un símbolo, era una invitación a un camino que debía seguir, y que la cuenta regresiva no era solo en los sueños, sino en mi vida. Algo estaba por pasar, y ya no podía aplazarlo. Al día siguiente, me desperté sintiendo una calma extraña, como si por fin hubiera aceptado lo que vendría. Decidí volver al sótano, pero esta vez llevé a Isa conmigo. Necesitaba a alguien conmigo para compartir el peso de ese descubrimiento. Se sorprendió por lo que vio. El diario, las cajas, el número en la pared, la puerta. Nos sentamos en el suelo, leímos juntas las notas de mi tía e intentamos armar el rompecabezas. No teníamos todas las respuestas, pero sabíamos que estábamos en medio de algo más grande que nosotras. Esa noche, los sueños cambiaron. En vez de túneles y corredores oscuros, soñé con un campo abierto, iluminado por el sol. Había un camino largo y una bifurcación. En medio, dos señales con inscripciones difíciles de leer, pero una tenía el número 42.195. En el sueño, tenía que elegir un camino. Desperté con una sensación rara, como si esa decisión no fuera solo simbólica, sino real. Como si mi elección en esa bifurcación pudiera cambiar mi destino. Empecé a pensar qué quería decir mi tía con todo eso. ¿Tenía que elegir entre olvidar o seguir buscando? ¿Era una advertencia para no desviarme? Las dudas me consumían. Intenté hablar con Isa,
pero no lograba poner en palabras lo que sentía. Era algo más profundo, una mezcla de memoria, miedo y esperanza. Sabía que la casa y el número no eran el final de la historia, sino el comienzo de algo que debía enfrentar. En los días siguientes, traté de prepararme para lo que fuera. Ordené la casa, organicé los papeles, hablé con algunos vecinos para saber más sobre mi tía. Poco a poco, entendí que el número formaba parte de un pacto familiar, una promesa para proteger algo importante, pero nadie sabía exactamente qué. La casa guardaba secretos que solo mi tía y yo estábamos destinadas a descubrir. Eso me asustaba, pero también me daba fuerzas. Ya no estaba sola. La última madrugada, desperté a las 4:21 una vez más. La cuenta había terminado. En el sueño, la puerta del túnel se abrió y del otro lado había un camino iluminado. Sentí que la casa me liberaba, que la promesa estaba cumplida. Pero también entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Algo dentro de mí cambió para siempre. Y no sé si eso es bueno o malo. Tal vez el secreto de mi tía no era una maldición, sino una invitación a aceptar que algunas cosas no pueden explicarse, solo vivirse. Hoy escribo esto con el corazón abierto, sin saber exactamente qué pasará mañana. La casa está en silencio. El número detrás del armario no desaparece, y sigo sintiendo la presencia de mi tía en cada rincón. ¿Qué escondía? ¿Por qué me dejó este misterio? No lo sé, pero aprendí que a veces el mayor miedo es no saber, y que a veces hay que aceptar el misterio como parte de la vida. Y quizás, solo quizás, esa sea la única verdad que puedo cargar. Vivo sola en Zapopan desde que mi esposo me dejó. No fue una separación fácil, todavía pienso mucho en él. El problema siempre fue que yo quería tener hijos y él no. Eso terminó con nuestra relación, aunque intentamos. Después de la separación, decidí enfocarme en mi trabajo para no pensar demasiado. El departamento es pequeño, pero cómodo, y paso la mayor parte del tiempo allí. Trabajo desde casa, así que no salgo mucho. La rutina era simple, pero de repente todo cambió una noche que parecía normal. Era un sábado por la noche cuando sonó mi celular con un número que no conocía. Confieso que casi no atendí, porque hoy en día uno tiene miedo de las estafas. Pero algo me hizo presionar el botón verde. Al otro lado solo escuché una canción de cuna, esa suave, sonando bajito. No supe qué hacer, miré el aparato y colgué. Pensé que sería una broma. Puse el celular en la mesa y volví a mirar la tele. Pero no era el final. Poco después volvió a sonar el celular con el mismo número. Intenté ignorarlo, pero la insistencia fue tanta que atendí otra vez. La misma canción de cuna. Decidí colgar otra vez, pero noté que la pantalla del celular no respondía. Intenté apagarlo, pero parecía trabado. Me puse tensa y saqué la batería para forzar el apagado. Cuando encendí el aparato de nuevo, sonó el teléfono y la música volvió. No sabía qué pensar, estaba asustada. Cada vez que sonaba, la música parecía más alta, como si estuviera dentro de mi cuarto, no solo en el celular. Empecé a sentir un peso en el pecho, una angustia extraña que no venía solo de la música. Parecía que no era solo una broma común. Traté de contarle a unas amigas, pero dijeron que estaba exagerando, que debía ser un problema técnico, pero la sensación era que algo andaba mal, algo más fuerte, ¿sabes? Como si alguien estuviera intentando alcanzarme, aunque lejos. La primera semana la llamada no paraba, incluso cuando sacaba el chip del celular. El aparato simplemente no funcionaba bien. Cuando dejaba el teléfono en silencio, la música empezaba a sonar sola por el altavoz, bajito, casi un susurro. Cada vez que eso pasaba, mi corazón se aceleraba y me sentía más cansada, como si esa melodía me estuviera quitando fuerzas. Empecé a evitar usar el celular, pero parecía inútil. Con los días, empecé a notar otro sonido raro. A veces, en medio de la noche, me despertaba y escuchaba una respiración cerca, pesada, lenta. No era la mía, estoy segura. La primera vez pensé que era cosa de mi cabeza, por el estrés.
pero la respiración siguió cada vez más cerca, como si alguien estuviera sentado a mi lado. Trataba de abrir los ojos, mirar, pero me sentía paralizada, como si no pudiera moverme. Mi salud empezó a empeorar. Me despertaba cansada, con dolor de cabeza y malestar que no pasaba. Fui al médico, me hice exámenes, pero nada mostraba algo malo. Solo me sentía más débil. Empecé a tener miedo de dormir, porque sentía que esa presencia invisible me vigilaba, esperando el momento para mostrarse. A veces sentía una tristeza enorme, un vacío en el pecho que me hacía llorar sin razón. Intentaba entender qué pasaba. Una madrugada desperté con el celular en la mano, sonando solo otra vez. La canción de cuna resonaba en el cuarto oscuro, y al final escuché una voz bajita, casi un susurro, que decía: ¿crees que vas a ser madre? Todo mi cuerpo se congeló. No pude responder. Intenté tirar el celular al suelo, pero siguió sonando. Me desesperé. Sentí que ese alguien sabía todo de mí, de lo que más deseaba y de mi dolor. Esa semana perdí el apetito y apenas podía trabajar. El miedo me había tomado de un modo que no podía explicar. Pensé en buscar ayuda espiritual, pero no conocía a nadie. También pensé en mudarme, pero no tenía dinero. Sentía que todo estaba ligado a mi fragilidad después de la separación y a mi deseo de ser madre, que nunca se cumplió. Era como si alguien usara eso para hacerme daño, para debilitarme. Empecé a grabar cuando la música aparecía sola, las llamadas y los sonidos de la respiración. Quería probar que todo eso era real, pero cuando mostraba a otros, no aparecía nada extraño. Mi celular funcionaba normal y no se veía nada raro. Me sentí sola y sin que creyeran en mí. Solo yo sabía lo que vivía en ese departamento silencioso, donde la noche se volvió mi peor pesadilla. Necesitaba encontrar una salida. Una noche, cuando parecía estar más calmado todo, desperté con un peso en el pecho y frío en la nuca. Miré al rincón del cuarto y juro que vi una sombra, una figura oscura, quieta. Me paralicé de miedo, no pude gritar. La sombra se quedó unos segundos y desapareció. Desde entonces, la he visto varias veces, siempre en las horas más silenciosas, cuando estoy sola y sin luz. Mi mente intenta racionalizar, pero sé que eso no era normal. Lo más extraño es que la sombra parecía observarme y alimentarse de mi tristeza. Lloraba mucho, pero sentía que no servía de nada. Esa presencia parecía querer algo de mí, como si fuera un camino para algo que ni entendía. Traté de distraerme, salir con amigos, trabajar más, pero cuando volvía a casa, todo empezaba otra vez. La música, la respiración, la sombra, era un ciclo del que no podía escapar. Un día, al revisar el celular, vi que la última llamada registrada no tenía número, solo un símbolo extraño que nunca había visto. Tenía miedo de tocar ese registro, pero la curiosidad ganó. Cuando presioné para escuchar, la música empezó otra vez, seguida de esa voz susurrante que parecía preguntar: ¿me dejarás entrar? Colgué rápido, pero mi corazón latía fuerte. Era como si el celular se hubiera vuelto un portal a algo desconocido. Hablé con un técnico, le conté todo y él no supo qué decir. Intentó formatear el aparato, pero la llamada misteriosa volvió pronto. Me quedaban pocas opciones. Mi familia quiso ayudar, pero nadie entendía lo que vivía. Me dijeron que buscara un psicólogo, que quizá era ansiedad, pero yo sabía que no era solo eso. Algo sobrenatural pasaba y me sentía cada vez más sola para enfrentarlo. Una noche difícil, sentí como si alguien tocara mi brazo, muy suave. Desperté asustada, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. La respiración estaba cerca. Intenté hablar, preguntar quién era, pero mi voz no salió. Quedé inmóvil, tratando de controlar el miedo, hasta que volvió el silencio. Al día siguiente, estaba agotada, y el toque parecía real, no un sueño. Mi mente se confundía, ya no sabía qué era real. Empecé a escribir un diario para ordenar mis pensamientos y sentimientos. Escribir me ayudaba a sacar la angustia que me consumía.
Conté todo, cada llamada, cada sonido extraño y cada sensación. Quería ver si había un patrón, un motivo, pero cuanto más escribía, más sentía que el problema crecía. La llamada que no acababa parecía un símbolo de mi propia vida, atrapada entre lo que quería y lo que perdí. Las noches se volvieron lo peor del día. Evitaba dormir, temía lo que podía pasar. A veces me quedaba horas sentada en la cama con el celular apagado y la luz encendida. Me decía que todo iba a pasar, que era solo una mala racha, pero la sensación de estar vigilada, perseguida por algo invisible, no me dejaba en paz. Quería que alguien viera, que alguien creyera, pero solo yo sentía eso. Buscando respuestas, investigué en internet sobre fenómenos parecidos. Leí relatos de gente que escuchaba canciones misteriosas y sonidos raros, pero nada igual a lo que vivía. Me sentía aún más confundida y asustada, como si fuera algo único y sin explicación. La soledad en mi departamento crecía, junto con el miedo a que nunca terminara. La llamada, la música y la respiración afectaron mi vida social. Evitaba salir, me sentía muy cansada y sin ganas de hablar. Amigos y familia intentaban animarme, pero no podía ocultar el miedo y agotamiento. Empecé a rechazar invitaciones, a no contestar mensajes. Mi rutina era trabajar, intentar dormir y lidiar con ese tormento invisible. Sentía que perdía el control de mi vida. Un día de mucha ansiedad, decidí hacer algo radical. Saqué fotos del celular sonando solo, grabé audios de la canción de cuna. Traté de registrar la respiración. Quería pruebas concretas, pero cada vez que mostraba las grabaciones, parecían normales, sin nada extraño. Eso me desesperó más, porque estaba aislada en un problema que solo yo veía. Una noche silenciosa, escuché una risa baja, casi inaudible al final de la canción. Todo mi cuerpo tembló y el terror me paralizó. Sostenía el celular con fuerza, temblando sin saber qué hacer. La risa no era humana, sonaba distorsionada, como de otro mundo. Intenté apagar, pero el teléfono no respondía. Entendí que estaba fuera de mi control. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que tenía un bebé, pero desaparecía entre mis brazos, dejando solo un llanto vacío. En otros sueños, la canción se volvía triste, llena de voces que llamaban mi nombre. Despertaba sudada y desesperada, y el miedo seguía el día. Esos sueños aumentaron mi soledad, como si me consumieran poco a poco. Una noche, sentí un escalofrío frío en el cuello, como si alguien respirara ahí. Giré rápido, pero solo había oscuridad. Quedé inmóvil, tratando de no dejar que el miedo me ganara. Pensé que todo estaba ligado a mi deseo de ser madre, que no cumplí. Era como si eso me usaran para castigarme por mi tristeza y sueño roto. Ya no sabía en quién creer ni cómo luchar. Esa noche escribí en mi diario que no aguantaba más, que quería entender por qué todo eso. Pregunté si había algo para detenerlo. Luego apagué el celular y las luces, intentando dormir, pero antes de cerrar los ojos, escuché la canción de cuna, suave, saliendo del altavoz, aunque el celular estaba apagado. Fue el peor momento. Sentí que toqué fondo. Presté atención a los detalles en mi departamento. A veces sentía un olor raro, una brisa fría que no debía estar. Noté que los cuadros en la pared se torcían solos, aunque los arreglara. A veces la respiración venía con un leve movimiento en la cortina. Eso me ponía nerviosa, como si mi casa ya no fuera segura, sino una prisión. Fui a una tienda y compré un celular nuevo, esperando que con otro aparato las llamadas pararan. Al principio funcionó. La música y la respiración desaparecieron. Pero después de unos días, todo volvió. La llamada misteriosa apareció en el nuevo celular, con la misma canción y la misma voz susurrante. Me sentí traicionada y perdida. Era como si no fuera el aparato, sino algo conmigo. El deseo de tener un hijo estaba más presente que nunca. Sentía tristeza, rabia y culpa, como si hubiera fallado, como si mereciera eso por no lograrlo. Eso me hacía vulnerable, y sentía que esa presencia invisible se aprovechaba para atormentarme. Me preguntaba si alguna vez terminaría, si podría recuperar mi vida.
Pensé en hablar con un sacerdote o alguien que bendijera la casa. No soy muy religiosa, pero quería intentar. Hablé con una amiga que conocía a un padre, y ella ofreció llamarlo. Acepté sin saber si ayudaría. Solo quería tener esperanza, sentir que no estaba sola. El sacerdote vino una tarde, rezó, echó agua bendita y dijo algunas palabras que no entendí bien. Ese día todo estuvo más calmado. La música desapareció y no escuché la respiración. Sentí como si un peso se quitara de mi pecho. Dormí sin miedo. Por unos días pensé que había ganado, que estaba libre, pero después de una semana, la música y la respiración volvieron, más fuertes y agresivas. La sombra apareció otra vez, más clara, en la esquina del cuarto. Quería correr, gritar, huir, pero estaba atrapada con ese tormento invisible. Perdí la fe en lo que creía que me ayudaría. La presencia era más fuerte, como si me esperara para algo. Mi salud mental empeoró. Tuve ataques de ansiedad y noches sin dormir. Lloré mucho, sentí desesperación profunda, me sentía débil, enferma y sin saber qué hacer. El trabajo sufrió, casi no podía concentrarme. Pensé en pedir licencia, pero temía contarle a mi jefe. Pensé que me tomarían por loca, así que guardé todo y traté de sobrevivir. Una madrugada, la respiración se convirtió en un susurro que decía, «No puedes huir». Temblé, lloré. Quería creer que era un sueño, pero estaba despierta, sentada en la cama. El celular sonó con la canción de cuna. Contesté y solo pude preguntar, «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». Del otro lado, silencio. La llamada se cortó. Después decidí buscar ayuda profesional. Fui a una psicóloga y empecé tratamiento para la ansiedad. Fue difícil aceptar que mi mente me podía engañar, pero quería intentar parar ese tormento. Poco a poco mejoré. Aunque la llamada y los sonidos seguían a veces, ya no me paralizaban. Con el tiempo me sentí más fuerte. Aprendí a controlar la ansiedad y no dejar que el miedo me dominara. Todavía había momentos malos, cuando la música o la respiración estaban cerca, pero ya no tenía tanto miedo. Parecía que recuperaba el control, aunque el misterio siguiera. Tal vez nunca entendería todo, y está bien. Aprendí a vivir con la incertidumbre. No sé si era real o solo producto de mi mente frágil. Quizás nunca sabré quién o qué estaba detrás de esa llamada, esa música, pero aprendí que no necesito respuestas para seguir adelante. Mi vida sigue, con sus altos y bajos, y trato de reconstruir mi camino, aunque esa sombra quede en el pasado. A veces, cuando la casa está en silencio, todavía escucho la canción de cuna bajito, casi un susurro lejano. Ya no tengo miedo, solo una extraña sensación de que quedó atrás, pero que siempre será parte de mi historia. Lo cuento a quien quiera escuchar, aunque muchos piensen que es cosa de mi cabeza, pero sé que pasó y eso me basta. Sigo viviendo sola en Zapopan, tratando de reconstruir mi vida. Todavía pienso en mi ex esposo, todavía sueño con ser madre, pero no dejo que eso me destruya. Lo que viví me enseñó a ser fuerte, a enfrentar lo desconocido sin desesperar. Lo extraño y lo inexplicable pueden estar en cualquier lugar, hasta en nuestra mente. Lo importante es no perder la esperanza. Escribo esto para quien pase por algo parecido, para quien siente que algo invisible invade su vida y no sabe cómo escapar. No estás solo. Puede parecer locura o imposible, pero cree en ti y busca ayuda. A veces, lo que parece una pesadilla es el comienzo de una nueva fuerza. La vida sigue, incluso en el misterio. Si alguna vez vuelve esa llamada, la contestaré. Quizás no para escuchar la música, sino para enfrentar lo que sea. Ya no temo a lo desconocido, porque entendí que el miedo crece cuando huyes. La llamada puede ser una invitación o una advertencia, y ya no voy a huir. Mi historia continúa, y estoy lista para lo que venga. Por ahora solo puedo decir que viví algo que nadie debería vivir solo. Lo sobrenatural puede no tener explicación, y el miedo puede no acabar. Pero el coraje para seguir es lo que nos mantiene firmes. Sigo un día a la vez, con la esperanza de que algún día vuelva la paz a mi casa y a mi vida. Hasta entonces,
cuento mi historia, porque es real y soy prueba viva. Me llamo Emiliano y vivo en la planta baja de un edificio en Zapopan. Es un edificio viejo, de esos que parecen un poco abandonados. Las paredes no son muy buenas y a veces se escucha todo lo que pasa en los demás departamentos. El de arriba lleva vacío más de un año. Desde que los últimos inquilinos se fueron, el silencio ha sido raro, incómodo. Pero ese silencio no dura toda la noche. Han estado pasando cosas que no sé cómo explicar bien y que me tienen preocupado. Cerca de las 10 de la noche, justo cuando me estoy preparando para dormir, empiezo a oír ruidos que vienen del departamento vacío de arriba. Al principio eran solo pasos rápidos, como si un niño corriera de un lado a otro. No eran pisadas pesadas de adulto, eran ligeras como de juego, con risitas suaves que a veces las acompañaban. Al principio pensé que quizá alguien había regresado o que me estaba confundiendo, pero nunca vi a nadie. La primera vez que lo noté claramente fue hace unas semanas, un martes. Estaba viendo la televisión con el volumen bajo cuando escuché un ruido diferente en el techo de mi cuarto. Parecía que algo había caído, como un juguete, y luego una risa bajita, casi un susurro. Me quedé inmóvil, tratando de entender si era la tele o qué. El silencio volvió rápido y pensé que me lo había imaginado, pero al día siguiente vi que la puerta del departamento de arriba seguía cerrada, sin luces. Al día siguiente hablé con el conserje del edificio para saber si alguien se había mudado o si había algún problema. Me dijo que ese departamento está vacío desde que los antiguos inquilinos se fueron y que él mismo nunca ha visto a nadie por ahí. Al principio le pareció raro que yo me quejara de ruidos, porque nadie más había mencionado algo parecido. Pero como insistí, prometió revisar puertas y ventanas por si alguien se metía sin permiso. Los días pasaron y los ruidos seguían, siempre a la misma hora, entre las 9 y las 10 de la noche. No eran solo pasos o risas. A veces se escuchaban objetos cayendo, como si alguien tirara cosas pequeñas. También empecé a notar golpecitos suaves, casi rítmicos, en el techo, justo encima de mi cama. Me dio algo de miedo, lo admito, pero traté de racionalizarlo. Quizás era un problema de estructura, ratas o algún vecino haciendo algo raro. Para entender mejor lo que pasaba, compré un micrófono sencillo, de esos para computadora, y lo puse en el techo de mi cuarto, cerca de la cama, apuntando hacia el departamento vacío. La idea era grabar los ruidos y mostrárselos al conserje para que me creyera. Las primeras noches pensé que habría algo registrado, pero para mi sorpresa, las grabaciones salían completamente limpias, sin ruidos anormales. Eso me pareció demasiado raro. ¿Cómo podía ser que los sonidos aparecieran cada noche, a la misma hora, pero que el micrófono no captara nada? Empecé a pensar que tal vez era culpa del aparato, pero probé otros y siempre pasaba lo mismo. Decidí dejar el micrófono grabando por horas, esperando captar aunque fuera un ruido, pero las grabaciones seguían en silencio, como si los sonidos fueran invisibles al equipo. Eso me tenía cada vez más intrigado y, la verdad, un poco asustado. Busqué en internet historias parecidas, pero no encontré nada exactamente igual. Algunos hablaban de ruidos en departamentos, fantasmas o cosas por el estilo, pero nada con esa mezcla de risas de niño, pasos ligeros y objetos que caen, todo mientras las grabaciones quedan mudas. Ya no sabía qué pensar. A veces, cuando los ruidos empezaban, me quedaba quieto en la cama, tratando de ubicar exactamente de dónde venían. Me levantaba, salía al pasillo, miraba hacia arriba buscando alguna luz, algún movimiento, pero nada. Era como si alguien estuviera jugando ahí, pero invisible, o del otro lado de una pared que no se deja atravesar. Pensé que tal vez era mi cabeza, alguna alucinación, pero los sonidos eran demasiado claros para ser imaginación. Esas noches se me estaban haciendo pesadas. Estaba acumulando sueño, preocupado, hasta ansioso. Trataba de no pensar mucho, pero cada vez que comenzaban los ruidos, me recorría un escalofrío.
No sé si voy a poder dormir bien hoy o mañana, o cuánto más va a durar esto. Lo más extraño es que todo pasa siempre a la misma hora, como si fuera una rutina de alguien que no quiere ser visto, pero sí escuchado. Después de algunas semanas, decidí intentar grabar los sonidos con mi celular, cerca de la cama, y tras varios intentos, logré captar una risa muy bajita. En el momento me costó creerlo. Le di play varias veces para confirmar que no era un ruido del celular. Se lo mandé por mensaje a una amiga y ella también se sorprendió, pero me pidió que no me obsesionara. Fue un alivio saber que no lo estaba imaginando. Sin embargo, al día siguiente, cuando fui a escuchar la grabación para mostrársela al conserje, el audio ya no tenía la risa. Era como si alguien hubiera borrado justo esa parte. Me sentí frustrado, porque quería que alguien más lo escuchara y confirmara lo que yo estaba viviendo. El conserje seguía diciendo que no había nadie arriba, que quizá era un problema del edificio. Una noche, escuché unos golpecitos en el techo muy bajitos, casi imperceptibles, y decidí responder, tocando también con el dedo. Para mi sorpresa, los golpes respondieron como si fuera un código, algo simple y repetido. Me quedé ahí, escuchando y golpeando, con el corazón acelerado, tratando de entender qué significaba eso, pero no pude descifrar nada. Al día siguiente le conté al conserje sobre los golpes, pero se rió y dijo que estaba inventando cosas, que quizás me estaba obsesionando. Lo entiendo. Es difícil creer algo así sin pruebas, pero yo sé lo que escucho, sé lo que siento cada noche, y no puedo ignorarlo. A veces pienso en mudarme, pero algo me retiene aquí, una necesidad de saber qué está pasando. Una noche me desperté con el sonido de algo que caía cerca de mi cama. Me levanté rápido y vi que un pequeño juguete que tenía guardado arriba del armario estaba en el suelo. No recuerdo haberlo tocado antes de dormir y no estaba cerca del borde para que cayera solo. Eso me inquietó porque fue la primera vez que algo físico pasó dentro de mi cuarto. Fui a hablar con un vecino del tercer piso para ver si él había escuchado algo, pero me dijo que no, que todo estaba tranquilo como siempre. Eso me hizo sentir más solo con todo esto, sin nadie con quien compartir o intentar entender lo que pasa. Las noches seguían igual, con risas, pasos y golpes suaves en el techo. Noté que cuando tengo visitas, los sonidos disminuyen o desaparecen. Es como si esa presencia no quisiera testigos. Eso me confundió aún más, porque reforzaba la idea de que lo que yo escuchaba no era normal y que quizá estaba enfrentando algo que solo se manifiesta cuando estoy solo. El cansancio y la ansiedad empezaron a afectar mi rutina. No podía dormir bien. Me despertaba varias veces en la noche y en el trabajo mi rendimiento bajó. Trataba de mantenerme tranquilo, hablaba con amigos, pero nadie entendía del todo. Me daba miedo contarle a mi familia por temor a que pensaran que estoy perdiendo la cabeza. Una noche, encendí la luz del cuarto y me quedé mirando el techo, esperando ver algo, alguna sombra o figura, pero no había nada, solo oscuridad y silencio. Aún así sentía esa presencia, difícil de explicar. No era algo violento, pero tampoco era una sensación cómoda. Era como si alguien estuviera ahí, cerca, esperando ser notado. Con el tiempo, aprendí a convivir con la situación. Evitaba estar solo en el cuarto antes de dormir. Ponía música o dejaba la televisión encendida para disimular los ruidos, pero seguían ahí. A veces lograba ignorarlos, otras no. El misterio del departamento vacío encima de mí se volvió parte de mi vida, sin explicación clara. Una noche, por curiosidad, decidí anotar las horas exactas en que empezaban los ruidos. Descubrí que casi siempre comenzaban a las 9:15 y duraban unos 20 minutos. Esa regularidad me llamó la atención. Parecía un patrón, una rutina de alguien o de algo que seguía un horario. Durante el día, con permiso del conserje, subí al departamento vacío para revisarlo. Estaba realmente abandonado. Polvo por todos lados, paredes desgastadas y una sensación de desolación. No había muebles ni juguetes,
nada que indicara que alguien viviera ahí. Solo telarañas y basura. Eso me confundió más. Imaginé cómo un niño podría hacer tanto ruido en un lugar así. ¿Sería solo mi imaginación? ¿O tal vez recuerdos atrapados en las paredes? A veces pienso que lo que escucho son ecos de algo que pasó ahí hace tiempo, pero no sé qué ni cuándo. Otra noche, mientras grababa, el micrófono se apagó solo. Cuando lo revisé, estaba sin batería, aunque lo había dejado cargando toda la noche. Eso me pareció extraño. El cargador funcionaba bien. Me pregunté si sería una interferencia o si algo no quería que yo grabara. La sensación de ser observado se volvió más intensa. Empecé a mirar el techo constantemente, sintiendo una presencia que no puedo describir bien. No era agresiva, pero me ponía nervioso. Era como si algo invisible estuviera ahí, tratando de llamar mi atención sin mostrarse. A veces, cuando respondía a los golpes, parecía que la comunicación mejoraba. No era un diálogo claro, pero sí un intercambio de señales que me daban cierta calma. Me hacía sentir menos solo, aunque seguía sin saber con qué estaba tratando. Una madrugada, me despertó una risa cerca de mi oído, como si un niño me susurrara algo. El susto fue tan grande que casi me caigo de la cama. Miré a mi alrededor y no había nada. La risa desapareció rápido, pero me dejó con el corazón latiendo fuerte. Empecé a investigar la historia del edificio, en la biblioteca y por internet. Descubrí que, hace muchos años, vivía ahí una familia con un niño pequeño y que el niño murió en circunstancias trágicas. Esa información me dejó con una mezcla de tristeza y miedo. Pensé en hablar con alguien que supiera del tema, algún médium o especialista, pero me dio miedo descubrir algo que no pudiera manejar. Además, me daba vergüenza que esta historia se hiciera pública, que la gente se burlara. A pesar de todo, sigo viviendo aquí. La rutina de los ruidos, las risas y los golpecitos es parte de mi día a día. Aún me asusto, aún me inquieta, pero de alguna manera me acostumbré. Tal vez nunca sabré qué pasa realmente en el departamento vacío sobre mí. Y eso en cierto modo me intriga, pero también me da un tipo raro de consuelo. Los últimos días los sonidos empezaron a cambiar. Las risas eran más claras, más fuertes, y a veces una voz parecía decir mi nombre. Me daba escalofríos, porque nunca había pasado eso. Sentía que alguien intentaba hablar conmigo. Grabé esas voces con más cuidado y logré captar algunos susurros. Un amigo que sabe de audio me confirmó que se oía algo, pero que era difícil entender las palabras. Eso me dejó más confundido. No sabía qué querían decirme. Una noche, medio dormido, escuché una risa cerca y luego un llanto muy bajito, luego un suspiro largo. No supe qué hacer. Me invadió una tristeza que no entendía. Cerré los ojos y respiré profundo, pero sentía que alguien invisible estaba a mi lado. Al día siguiente, me sentía raro. Traté de seguir mi rutina, pero no podía concentrarme. Pensé en buscar ayuda psicológica, porque ya no sabía qué pensar. ¿Será que todo esto es producto del estrés, de estar solo? Aún con dudas, decidí usar una grabadora profesional que me prestó mi hermana. La dejé toda la noche encendida y al día siguiente escuché algo que me dejó sin palabras. Además de risas y pasos, una voz susurraba claramente, «No te vayas». Pensé mucho en lo que eso significaba. Sentí miedo, pero también cierta compasión. ¿Será que esa voz solo quiere que alguien la escuche? Que alguien no la deje sola. Desde entonces, evito dormir en el cuarto. Me quedo más tiempo en la sala, con luces encendidas, pero los sonidos siguen ahí, a veces más fuertes, como si probaran mi resistencia. Una noche, los golpecitos en el techo parecían seguir un patrón. Cuando respondía, me contestaban. No sabía qué significaba, pero por primera vez sentí que no estaba solo del todo, que había alguien ahí esperando ser escuchado. Poco a poco, esa presencia se volvió parte de mi vida. Ya no me asusta tanto, aunque no entiendo lo que quiere. Imagino que es el espíritu de ese niño, atrapado, buscando compañía. Aunque me dé miedo, hay algo familiar en todo esto. No sé qué va a pasar más adelante. No sé si los sonidos van a desaparecer
o si algún día sabré qué está pasando de verdad en ese departamento vacío. Por ahora, esta presencia es parte de mí, un misterio sin explicación que vive conmigo entre lo real y lo inexplicable.